Hola, ¿qué tal están? Filosofía y condición social. En este vídeo pues voy a explicar algunas cuestiones relativas a lo que es la persona, el ser humano como ser social, la dicotomía sexo-género y la sociedad de personas, filosofía e infancia, y la edad jurídica y la edad ético-moral. Realmente podemos comenzar por el término persona, que es una palabra que a veces se utiliza no con demasiada precisión, y desde un punto de vista filosófico, la palabra persona viene del etrusco y del griego prosopon, máscara, personaje o personalidad, y fue definida por un gran pensador que fue Boecio, que vivió desde el año 480 de nuestra era hasta el 524 después de Cristo, y es definida como una sustancia individual de naturaleza racional, según Boecio. Se trata de una institución en virtud de la cual los individuos humanos son declarados dignos de respeto por cuanto se les reconoce como sujetos de derechos y también de obligaciones. Este proceso de constitución o de conformación de la persona es histórico y a la vez es cultural, y su origen cabe situarlo en las sociedades antiguas más avanzadas, la sociedad griega y romana antigua, por ejemplo. En relación con el ser humano como ser social, pues hay que decir que vivimos en una sociedad digital en el siglo XXI, pero los precedentes de esta actitud social o de estos planteamientos sociales o de este entendimiento del ser humano como ser social ya vienen pues desde hace varios siglos. Por ejemplo, la filosofía política moderna, con John Locke, por ejemplo, con Thomas Hobbes, con Jean-Jacques Rousseau, etc., sostiene que es el individuo el que constituye la sociedad por asociación a través de un pacto. Es lo que se llama el contractualismo. Sin embargo, ya Aristóteles en su libro Política pues define al hombre como un ser social, un ser que habla, que razona, que argumenta, etc. Esto significa que el individuo no es el que constituye la sociedad, sino la sociedad la que conforma y constituye al individuo en cierta manera, por supuesto preservando la libertad de cada sujeto. Es decir, no existen hombres o seres humanos al margen de la sociedad. De hecho, podemos pensar en el caso de los niños salvajes, como el niño del Aveyron y otros muchos casos que desgraciadamente han sucedido, y pues se observa que esos individuos que viven en estado de salvajismo absoluto, criados por animales, al final no pueden desarrollar o lo desarrollan con mucha dificultad el lenguaje, la inteligencia, etc. Por otra parte, podemos decir también que la filosofía es ella misma una actividad social que se establece desde la polis, desde la ciudad-estado. No existe la filosofía al margen de las instituciones y para ejercerla como tal se necesita escuelas, publicaciones o la difusión de las ideas, y también pues se necesita un espacio para discutir públicamente las ideas, bibliotecas, etc. Estos elementos son ellos mismos críticos a la hora de explicar o dilucidar si algo es filosofía o no. Por otra parte está la cuestión de la dicotomía sexo-género y la sociedad de personas. Podemos señalar que ser persona es una categoría social, se puede decir, histórica y cultural. Por tanto, se puede definir en su desarrollo distintas fases. También no es lo mismo cómo se entendía la persona en tiempos de Platón o de Aristóteles, cómo se entendía en la Edad Media, cómo se entiende en el Renacimiento, cómo se entiende en los siglos XVII, XVIII, XIX y cómo se entiende en los siglos XX y XXI. Por tanto, podemos decir que la actividad ceremonial, la creación de un mundo simbólico, la sensibilidad estética, la capacidad de reobrar o tener conductas inteligentes, dirigidas por fines y por normas, la posibilidad de recrear un mundo de valores, hizo posible al ser humano. Pero podemos preguntarnos cómo se constituyeron las personas desde estos sujetos humanos, primarios, podríamos decir. Y cabe señalar que las sociedades de personas fueron superponiéndose a las sociedades humanas en un trámite de desarrollo de estructuras jurídicas, estructuras legales. Por tanto, llegar a ser persona funcional quiere decir que quien tiene personalidad jurídica es conocida, quien tiene ciertos derechos. También hay que señalar que cuando Aristóteles reconoce a los varones libres y no a los esclavos, mujeres o niños, la categoría de persona está describiendo el estado de relaciones jurídicas.
En este sentido, Aristóteles estaba equivocado porque el esclavismo era un anacronismo y en ese sentido, pues hay que decir que en la antigüedad el concepto de persona pues, no se respetaba de una manera absoluta, como sí sucede por lo menos en el siglo XX y XXI, aunque el reconocimiento de los derechos de la persona no se cumple en la realidad en muchas ocasiones, desgraciadamente, porque hay guerras, hay conflictos, hay exterminios de personas, hay holocaustos, etc. Podemos decir que si se hace corresponder el término persona con el de ser humano, no puede encontrarse ninguna diferencia justificable entre el varón y la mujer. En ese sentido, esta cuestión está muy clara. En la antigüedad, por ejemplo, pues había una distinción entre los aristócratas y los plebeyos. En ese sentido, hay que reconocer que se consiguió abolir la esclavitud, afortunadamente, y se proclamó la igualdad holizadora, una igualdad totalizante. Se rompieron políticamente las diferencias entre varones y mujeres, y esto pues, supuso pues, una aplicación de los derechos a todas las personas, o que los derechos fueran ejercidos por todas las personas. Por otra parte, es preciso señalar que no hay razones antropológicas trascendentales que puedan servir para separar jerárquicamente el varón y la mujer. Hay una igualdad de derechos o la hay por lo menos a nivel legal. Luego en la realidad social observamos que esto no sucede porque hay todavía, por ejemplo en España y en todo el mundo, muchísima violencia de género contra la mujer, generalmente, y realmente pues hay otros muchos aspectos que hay que tratar. En ese sentido, hay que proteger a las mujeres, hay que proteger a los colectivos más vulnerables, y en ese sentido queda mucho trabajo por realizar a nivel de las sociedades de los distintos países que componen el mundo. Por otra parte, también es preciso indicar que la mujer y el varón comparten un constitutivo trascendental idéntico, referido a las facultades más elevadas. La capacidad de inteligencia es la misma en el hombre que en la mujer y, por lo tanto, hay que reconocer que las capacidades son iguales en función de las diferencias individuales, independientemente del género, por supuesto. En ese sentido, aunque biológicamente el hombre y la mujer son diferentes, a nivel intelectual son iguales. Por otra parte, también hay que decir que la filosofía se puede desarrollar también en la infancia, no solamente en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, en la madurez y en la vejez. Podemos partir, por ejemplo, de dos posturas sobre la relación entre filosofía e infancia, para aclarar tanto la relación entre filosofía y juventud como la esencia misma de la filosofía. Por una parte, podemos pensar en Sócrates, que negaba la posibilidad de que los menores de 15 años pudiesen filosofar. Esto, pues desde la perspectiva actual de Piaget y de otros grandes psicólogos, no es cierto, porque pueden filosofar incluso hasta los niños. Si pensamos en Lippmann, con su filosofía para niños, con las obras que él escribió y con otros muchos. Y además, como dice Piaget, a partir de los 14 años aproximadamente, ya los adolescentes tienen un pensamiento abstracto, formal, con lo que piensan con una capacidad similar a la de un adulto, de 30, 35, 40 años, por ejemplo. Por tanto, esa capacidad de abstracción ya se posee. Además, hay distintos niveles a la hora de filosofar. No filosofa igual un niño que un adulto, pero al final pueden pensar, pueden filosofar también. Hay distintos niveles, insisto. Por otra parte, Epicuro de Samos, este gran filósofo que creó el epicureísmo y que murió hacia el año 270 a.C., en su carta a Meneceo invitaba tanto al joven como al viejo a filosofar y decía que renunciar a la filosofía era como pretender renunciar a la felicidad. En este sentido, también hay que considerar que Epicuro, aunque no asistió a las clases, a las enseñanzas de Aristóteles, sí leyó sus obras y le inspiró mucho también la obra aristotélica. Por tanto, también se puede decir que para Aristóteles y Epicuro la filosofía supone una nueva actitud para no caer en los engaños y en la infelicidad a que llevan estos engaños. Por ello, esa nueva actitud es por definición crítica y ayuda claramente a separar la ganga de la mena, y en eso la edad no es relevante. Por otra parte, hay que poner de manifiesto que la infancia es un concepto más bien moderno, que no aparece
o por lo menos que surgió en la Edad Media, que no aparece hasta el siglo XIII. Niños y niñas no existían, eran varones y mujeres pequeñitos en la antigüedad, por ejemplo. Pero salvo esa limitación podían gobernar, ir a la guerra, incluso reproducirse desde la edad núbil. En las sociedades actuales, en cambio, la infancia está privada de voto y de responsabilidad, lo que supone también, de alguna forma, una discapacidad que tiene el joven, aunque ésta no se le niega como consumidor, una discapacidad entre comillas, pues una falta de posibilidades, en cierto sentido se podría decir. De todas formas, también hay que señalar que la infancia está muy protegida en las sociedades democráticas actuales, afortunadamente, y eso también es algo a reseñar. Está claro que pues lo que dije anteriormente, de que renunciar a la filosofía es como pretender renunciar a la felicidad, pues se puede desarrollar de muchas formas, porque si no nos cuestionamos lo que pensamos, si no ejercemos la actividad crítica, si no somos creativos, si no nos aventuramos en nuevas actividades, si no pretendemos saber, si no queremos viajar para conocer más, si no tenemos un espíritu curioso, una actitud curiosa ante la vida, de búsqueda de conocimiento, de información, etcétera, si no disfrutamos de los placeres estéticos que proporciona, por ejemplo, la música, el arte en general, etcétera, pues no estamos viviendo filosóficamente, podemos decir. Y luego también la filosofía sirve para aclarar nuestras propias ideas, lo que realmente queremos en la vida, lo que no queremos. Los cambios que surgen a lo largo de la vida también pueden ser enfocados, por supuesto, filosóficamente, etcétera. Por otra parte, también pues se puede hablar y desarrollar lo que es la edad jurídica y la edad ético-moral. En ese sentido, podemos pensar, por ejemplo, en Lorenz Kohlberg y también en Piaget, que fue pues, un gran psicólogo infantil también. Y bueno, pues realmente si enfocamos esta cuestión, está claro que en las sociedades occidentales democráticas hay una minoría de edad jurídica que viene marcada por una norma establecida en función de la maduración psicológica y teniendo en cuenta la edad a partir de la cual los sujetos pueden emanciparse de sus padres. El tema este de la emancipación de los padres, actualmente en pleno siglo XXI, en el año 2023, pero también en años anteriores, es algo muy difícil para muchos jóvenes, desgraciadamente, por causas económicas. En primer lugar, porque hay mucho paro juvenil y, en segundo lugar, porque eso provoca una falta de ingresos suficientes para poder pagarse pues, un alquiler, que suelen ser alquileres de precio elevado en general, y mucho menos para comprarse un piso en propiedad, por ejemplo. Por eso hay muchas fórmulas intermedias, como pisos compartidos y otras fórmulas similares. En ese sentido, pues hay que avanzar mucho en ese terreno para conseguir que haya esa emancipación de los padres, que es lo propio, diríamos, de una sociedad más avanzada. Por supuesto, no como una obligación, sino como un derecho. También es cierto que muchos jóvenes tienen que emigrar, ir a otros países para conseguir trabajo, pues a Reino Unido, a Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, etcétera, etcétera, y también a los países latinoamericanos. En ese sentido, podemos decir también que los jóvenes aprenden y también hay que decir que los niños aprenden por ensayo y error, de modo práctico, guiado por normas de su cultura y a través de la maduración de sus esquemas emocionales y también cognoscitivos o cognitivos. Si pensamos en Lorenz Kohlberg, que murió en 1987, y en Jean Piaget, que murió en 1980, podemos observar que analizaron y estudiaron e investigaron la maduración de las estructuras psicológicas desde el nacimiento de las personas hasta su madurez. Y eso supuso un gran estudio experimental con niños, jóvenes y adultos, por ejemplo, a los que se sometió a la solución de múltiples dilemas ético-morales. Resolución de dilemas ético-morales, por supuesto, de forma voluntaria y libre, llegando a la conclusión tanto Piaget como Kohlberg de que el ser humano evoluciona a través de 3 etapas, que serían, en el caso de la terminología de Kohlberg, preconvencional, convencional y posconvencional, con 2 estadios en cada una. Según Kohlberg, la etapa preconvencional, en la que se obra en función de la obediencia por miedo al castigo,
es algo que está presente en un estadio 1, que es el estadio del egocentrismo. Luego está la etapa convencional, en la que se tiende a la aprobación y al agrado de los demás y en la que se observa un cierto gregarismo. Y por último está la etapa tercera, la etapa postconvencional, en el que el deber surge del contrato, del consenso y del juego de derechos comunes, que sería otro estadio adecuado en el desarrollo de estas etapas morales. Muchos sujetos, y en particular en algunas culturas concretas, a juicio de Colbert, no alcanzarían el último estadio, que sería el más maduro, el estadio postconvencional. Según esta perspectiva, que podemos considerar evolutiva, pues habría unas estructuras formales psicológicas en todo ser humano que serían las responsables de su conducta ético-moral. Esto nos lleva a tratar la llamada racionalidad y concretamente la racionalidad práctica. Según esta teoría, construida en el ámbito de la epistemología genética, algo que desarrolló Piaget, las normas morales de determinadas culturas podrían frenar la aparición de un desarrollo ético pleno, pero cabe suponer que estas culturas no es que no desarrollen el estadio más avanzado, sino que con el nivel en que están de desarrollo es suficiente para afrontar y encarar las contradicciones que tiene la vida diaria. En conclusión, se podría hablar que hay una filosofía posible para niños y que se podría desarrollar una filosofía integral a partir de los 16 años de edad, coincidiendo con la incorporación de los adolescentes al bachillerato. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.